Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Empezamos hoy con la sección de articulistas. Mi nombre es María Fernández Trejo, soy ganadera y periodista en Ruminews y hoy me acompañan Gema Chacón, responsable del Departamento Diagnóstico en Exopol, y Cristina Baselga, veterinaria especialista en rumiantes en Exopol. Bienvenidas. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias a vosotras por acompañarnos hoy. Habéis redactado un artículo para Ruminews titulado Fundamentos y utilidades de la serología en el diagnóstico de enfermedades infecciosas en rumiantes. ¿Podríais explicarnos qué es la serología y cuál es la importancia en el diagnóstico de enfermedades infecciosas en rumiantes? Pues por serología se conocen todas las técnicas diagnósticas que detectan la producción de anticuerpos o inmunoglobulina que produce el animal en respuesta a un agente infeccioso. Cuando un animal es infectado por un agente infeccioso, su sistema inmune produce una respuesta humoral que es la producción de anticuerpos. Si nosotros detectamos anticuerpos, eso es la serología. Se le llama serología cuando realmente son técnicas inmunológicas porque normalmente se utilizan muestras de suero, pero también se puede hacer en otras muestras como en saliva o en leche, que tiene otras utilidades. ¿Qué utilidad tiene para las explotaciones de rumiantes? Pues es un método diagnóstico. Tú puedes hacer serología para valorar si un animal ha sido infectado por ese agente. Por ejemplo, VVD, si el animal es positivo a VVD, es que anticuerpo de VVD es que ha estado infectado por el virus. También se puede utilizar no solo como diagnóstico, como monitorización. Yo quiero saber el estatus de mi explotación y hago estudios serológicos para ver cuáles son los agentes infecciosos que están circulando en la explotación. Y también en planes, por ejemplo, de control de una enfermedad o de erradicación de una enfermedad se puede utilizar. Sí es verdad que hay que conocer bien las técnicas serológicas, sus limitaciones, sus puntos fuertes para poder interpretar y poder elegir bien la técnica serológica que va a cumplir con los objetivos que tú tienes a la hora de realizarla. ¿Vale? ¿Y cuáles son las principales técnicas serológicas utilizadas en el diagnóstico de enfermedades infecciosas en rumiantes? Pues bien, la técnica de inmunensayo en fase sólida, que se conoce comúnmente como técnica ELISA, es la que más se utiliza en el diagnóstico veterinario. Esta técnica, pues la verdad es que es muy automatizable, la evaluación de sus resultados es muy objetiva y además también es la más económica. Luego tenemos otras técnicas como la macroaglutinación, que se utiliza pues, para la serología de brucelosis, y técnicas como la microaglutinación o MAT, que se utiliza para la leptospirosis. Y luego hay otras técnicas que actualmente se utilizan menos porque son muy laboriosas, como son la inmunodifusión y la inmunofluorescencia. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de, por ejemplo, la técnica de Rosa de Bengala en el diagnóstico de Brucela? Vale, el diagnóstico de Brucela se realiza normalmente por Rosa de Bengala, que es una técnica de macroaglutinación. Esta técnica pues, es muy sensible, sirve para realizar un screening inicial de la enfermedad en un rebaño, pero sí que es cierto que es una técnica un poco limitada porque tiene una especificidad baja, algo baja. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un resultado positivo a Rosa de Bengala, es importante chequearlo y hacer una segunda prueba para confirmar ese resultado positivo. Esto es debido a que, claro, podemos detectar con el Rosa de Bengala anticuerpos frente a otras enfermedades, como los anticuerpos que se generan frente a Yersinia enterocolítica o algunas cepas de Escherichia coli. Cabe destacar también que el Rosa de Bengala solo detecta los anticuerpos generados frente a las brucelas en fase lisa, que estas son pues Brucella melitensis o Brucella abortus. En el caso de querer diagnosticar, por ejemplo, la epididimitis del carnero, que está causada por Brucella ovis, necesitamos otras técnicas como un ELISA específico para esta enfermedad, ya que el Rosa de Bengala pues, no lo detecta. ¿Y en qué casos se puede utilizar la técnica de microaglutinación y qué ventajas ofrece en la serología de leptospira? Ujú. Bueno, pues en principio voy a explicar brevemente qué es la técnica de microaglutinación. Esto consiste en enfrentar una cepa estándar de leptospira con el suero del animal que yo quiero evaluar. ¿Vale? Si en el suero del animal hay anticuerpos frente a leptospira, se va a unir a las leptospiras y eso aglutinará, hará que las leptospiras se unan y lo veré
al microscopio. No lo veré macroscópicamente, pero cuando lo miras al microscopio ves todas las leptospiras aglutinadas. ¿Vale? ¿Qué se hace con la MAT? Pues tienes que utilizar diferentes cepas de leptospira porque es específica del serotipo. ¿Vale? En rumiante lo habitual es que esté infectada por Leptospira harjo. La especie es el serotipo de Leptospira que es adaptada a bovino y ovino. Pero puede haber infecciones por otras especies por otros serotipos de Leptospira como Bratislava, Canícola, etc. ¿Vale? Hay un kit de serología por ELISA que es frente a Leptospira harjo. Si tú sospechas que tiene una leptospirosis adaptada, pues lo mejor es hacer serología por ELISA. Pero si tú sospechas que puede ser una leptospirosis por un serotipo accidental, que en estos casos es bastante infrecuente, pero cuando se da, produce una clínica muy llamativa, con muchas bajas y mucho más grave, pues la leptospira harjo, el ELISA de leptospira harjo no te va a servir. Entonces tú solicitas que te hagan la MAT enfrentando el suero a las diferentes cepas de diferentes serotipos de leptospira. ¿Qué ventaja te da la MAT? Bueno, pues que te amplía el diagnóstico, ¿eh? Te permite testar diferentes serotipos que no te lo permite una ELISA comerciales. ¿Vale? ¿Qué otra ventaja te da la MAT? Pues que cuando se hace no se enfrenta el suero directamente, sino que se hacen diferentes diluciones del suero. Empieza con unos 50 o unos 100, unos 1000, y entonces tú ves cuál es el suero con la dilución más alta que aglutina. Llega un momento que tú diluyes mucho el suero y ya no se ve la dilución porque los anticuerpos están muy diluidos y no es capaz de aglutinar. Entonces, tú valoras, no solamente tienes un positivo o un negativo, sino tienes positivo a una dilución 1000, 1600. Pues eso es un título muy alto, significa que tiene muchísimos anticuerpos. Entonces te sirve para interpretar el resultado y decir, bueno, pues si tengo títulos muy altos significa que tiene una infección muy activa y que es el problema. Si tengo un título muy bajito de unos 50, significa que este animal en algún momento de su vida ha entrado en contacto con la leptospira, pero es muy probable que no sea la causa de este cuadro clínico tan agudo que estoy viendo ahora. ¿Vale? ¿Y cómo diferenciamos los anticuerpos vacunales de los anticuerpos producidos por una infección mediante una serología? Vale, esa es una limitación de la serología. El no saber, si yo tengo una serología positiva, no saber si ese animal está infectado o es que lo he vacunado. No se puede diferenciar en todas las situaciones, sino solamente se puede diferenciar en algunas enfermedades en concreto que hay vacunas divas. Las vacunas divas significa que esa vacuna te va a permitir diferenciar. Entonces te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, está el IBR. El IBR hay una vacuna que es la vacuna marcada, hay otra que no es marcada, pero si tú le pones la vacuna marcada significa que a ese virus vacunal le han quitado una proteína, la proteína G, ¿vale? Entonces, luego tú tienes que hacer un ELISA que detecta anticuerpos frente a esa proteína. Un ELISA cualquiera, sino frente a esa proteína. Si a mí me sale positivo frente a la G, yo sé que no es el virus vacunal porque es que el virus vacunal no expresa la proteína G. Entonces es virus campo. Pero si sale negativo, pues ya sabemos que es negativo y así diferencia. Y luego hay otro caso que este es particular, que es con el VVD. Hay una ELISA que es frente a BVD P80, frente a la proteína P80, anticuerpos frente a esa proteína. Esa proteína no es que sea vacunal o no vacunal, sino que esa proteína se expresa solamente cuando el virus se replica. ¿Vale? Si el virus se está replicando en el animal, expresa la proteína P80 y el animal produce anticuerpos frente a la proteína P80. Entonces, si yo he utilizado una vacuna muerta, el virus no se va a replicar. En las vacunas muertas, los virus inactivadas no se replican. Entonces, a mí la proteína P80 me tiene que salir negativa. Pero si yo he utilizado una vacuna viva, que hay vacunas vivas, en ese caso el virus vacunal tiene cierta replicación. Entonces ahí sí que me va a salir positivo. Por eso es la primera pregunta que os decía de que hay que conocer muy bien las técnicas, los objetivos para poder elegir e interpretar resultados. Es una cosa compleja, la verdad. Hay que consultar pues eso, el veterinario tiene que tenerlo claro y luego consultar siempre al laboratorio en cualquier caso de duda antes de realizar análisis. ¿Qué estrategias diagnóstico se emplean para confirmar la infección persistente por VVD en rumiantes? Bueno, pues como ha explicado mi compañera, ¿no? Tenemos técnicas ELISA que detectan anticuerpos.
el más utilizado es el que detecta anticuerpos frente a la proteína P80, que sí que ha explicado Gemma. Y también tenemos que utilizar ese análisis de ELISA de anticuerpos combinado con un ELISA de antígenos o con una PCR, que son técnicas directas para buscar el virus directamente en la sangre. Con estas dos técnicas lo que vamos a hacer es, cuando tenemos un animal sospechoso de ser un PI, de ser un animal persistentemente infectado, pues la combinación de las dos técnicas nos dará el diagnóstico y podremos confirmar o descartar que es un animal PI. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que un animal PI es aquel que nace con el virus en sangre, ¿vale? De manera congénita. Esto es debido a que la madre, cuando está gestante, se infecta del virus VVD y se infecta en un momento en el que el feto no presenta un sistema inmune del todo desarrollado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el feto se infecta de VVD, se queda con una infección congénita que siempre tiene el virus presente y además nunca desarrolla anticuerpos porque reconoce el virus como propio. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué resultados diagnósticos tenemos en este caso? Pues el animal PI siempre nos va a dar anticuerpos negativo y antígeno o PCR positivo. Entonces, claro, teniendo ya este conocimiento, pues ya tenemos que ir a interpretar los análisis, ¿no? Cuando detectamos, realizamos esta prueba serológica y de detección directa del virus, si nos da anticuerpos negativo y antígeno positivo, puede ser un animal PI o puede ser un animal que esté teniendo una infección muy reciente de VVD. Entonces, siempre que vamos a buscar ese animal, este primer resultado hay que comprobarlo dentro de 2 o 3 semanas posteriores y haciendo el mismo análisis, ¿no? Entonces, si nos sale igual el ELISA negativo, o sea, el ELISA de anticuerpos negativo y el ELISA de antígeno PCR positivo, es un animal PI, pero si tenemos el ELISA de anticuerpos positivo, pues quiere decir que es un animal con una infección transitoria porque ya ha seroconvertido. Entonces ahí ya descartamos que ese animal sea un PI. Entonces, bueno, pues eso, lo que hablábamos de la interpretación, que es un poco compleja. Para finalizar, chicas, ¿cómo funciona el inmunoensayo en fase sólida ELISA y por qué es tan utilizada esta técnica? Vale. El inmunoensayo en fase sólida ELISA consiste en que tenemos una placa de 96 pocillos donde a la placa le hemos unido habitualmente el antígeno. Hay diferentes tipos de ensayo. Voy a decir el habitual. Pues le unimos el antígeno a la fase sólida y entonces luego yo añado el suero. Añadimos el suero y el suero, si hay anticuerpos, se va a unir al antígeno. ¿Vale? Y después yo voy a lavar la placa y al lavar la placa pues se me quedará únicamente los anticuerpos que se han unido al antígeno. Y luego tendré que añadir otro componente que es otro anticuerpo marcado con una enzima que se unirá en función del ensayo, se unirá directamente al anticuerpo de los rumiantes o se unirá a los antígenos que se han quedado libres. ¿Vale? Entonces, luego posteriormente añadiremos el sustrato y la enzima lo que hace es cambiar el sustrato y volverlo de un color incoloro a color azul. ¿Vale? Y luego que haré en función de la concentración del color, de la intensidad del color, es indicativo de la concentración de anticuerpos. Es un poco lioso explicarlo así, es mejor. En el artículo lo veis todo muy bien explicado con esquema y es mucho más sencillo. ¿Por qué se utilizan las placas de ELISA? Primero porque hay placas comerciales que están completamente estandarizadas, ¿vale? La técnica de MAT, las técnicas de inmunofluorescencia, pues son manuales y depende luego de la interpretación del veterinario o del analista. Cuando yo he contado lo de la leptospira que produce aglutinación, pues claro, hay casos muy claros que están todas las leptospira aglutinadas, pero hay veces que ves pequeñas aglutinaciones y tienes que interpretar si eso es específico, si es inespecífico, si es autoaglutinación. En el ELISA no hay ese problema, están estandarizadas y te dan un punto de corte. Cuando pasa este punto de corte es positivo, cuando se queda por debajo es negativo. Entonces, un resultado mucho más sencillo de interpretar y repetible entre los diferentes laboratorios, lo cual es muy bueno. Luego, además, es una técnica que se puede automatizar. Como vienen en las placas, tú puedes hacerlo muy rápidamente, puedes hacer muchos sueros a la vez, puedes hacer hasta 92 sueros a la vez y puedes además robotizarlo.
Si tienes mucha serología en el laboratorio, tú puedes comprar un robot que te va añadiendo los sueros y te va añadiendo las fases. Entonces, esto te permite hacer muchas analíticas a la vez y te permite disminuir mucho el coste y que sea el resultado muy rápido. Nosotros, pues nos mandan los sueros y podemos tener los sueros a la tarde. Los recibimos por la mañana y a la tarde tienes el resultado. Y con las otras técnicas son mucho más lentas. Entonces, por lo que se está utilizando mucho más. Muchísimas gracias por vuestras explicaciones. Ha sido un placer teneros como invitadas. Gracias por iluminar un poco el mundillo de la serología e invitamos a todos nuestros oyentes de esta entrevista a que lean vuestro artículo para abordar más luz sobre el tema. Vale, Muy Muchas bien. gracias, muchas Cristina. gracias. Muchas gracias, Gracias. María. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Adiós.